El Espíritu Santo frente a los guías espirituales demoníacos. Creo que es muy importante para los que salen del ocultismo que adquieran una buena comprensión de la operación del Espíritu Santo en la vida de ellos. Están habituados a tener uno o más guías espirituales demoníacos. Una vez que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, les es otorgado el Espíritu Santo con la finalidad de ayudarlos y guiarlos. No obstante, el Espíritu Santo opera de manera muy diferente a como lo hace un guía espiritual demoníaco. Los cristianos que nunca han practicado el ocultismo necesitan saber cómo los espíritus demoníacos actúan como guías espirituales. ¿Por qué? Por cuanto resulta una triste verdad que muchos creyentes en la actualidad aceptan un guía espiritual demoníaco pensando que se trata del Espíritu Santo. La mayor parte de esos errores podrían evitarse si los cristianos tuvieran una buena comprensión básica de cómo la Biblia describe las operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que sigue muestra comparaciones entre el Espíritu Santo y los guías espirituales demoníacos. 1. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso y tiene poder y conocimiento ilimitados. Él posee todos los atributos de la divinidad. Los espíritus demoníacos son seres creados limitados. No tienen ninguno de los atributos de la divinidad. Su conocimiento e inteligencia, aunque superiores al conocimiento y a la inteligencia humanos, son limitados. 2. El Espíritu Santo valora nuestra individualidad. Él no trata de usurpar nuestra personalidad individual en manera alguna. Los demonios aborrecen a los humanos. Ellos tratan de usurpar la personalidad del individuo reemplazándola con la suya. 3. El Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos el control y que nos hagamos responsables de nuestras acciones. Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Los demonios desean tener el control total. Con frecuencia harán que la persona pierda el sentido con objeto de utilizarla de la manera que más les plazca. 4. El Espíritu Santo es gentil. Cuando Él viene a morar en nosotros es tan caballeroso que cuando nos contemplamos interiormente no podemos distinguir cuál es el Espíritu Santo y cuál somos nosotros mismos. Los demonios son rudos. Debido a que desean dominarnos, siempre podremos sentir determinada diferencia entre el espíritu demoníaco y nosotros mismos. Es ello cierto aun cuando creamos que el demonio sea el consejero de una porción de nuestra mente subconsciente. Siempre constituirá un ente separado de nuestra mente consciente. 5. El Espíritu Santo es santo y puro. Trae pureza a nuestra vida. Él nos da poder para vencer el pecado. Los demonios son completamente corrompidos. Siempre harán que la persona se hunda cada vez más en el pecado. Incluso los demonios del movimiento de la nueva era, que tratan de presentarse como buenos, conducen con rapidez a la persona al pecado. Dentro del movimiento de la nueva era, las esferas de pecado que se manifiestan con más rapidez son los de la inmoralidad sexual y una tendencia de la persona a interesarse en el ocultismo y a incrementar su contacto con el mundo espiritual. 6. El Espíritu Santo siempre pone en alto a Jesús y lo glorifica y, debido a ello, trae humildad a la vida de la persona en la cual Él habita. Los demonios aborrecen a Jesús. Ellos glorifican a la persona en la cual habitan, siempre atrayendo la atención al individuo mismo en lugar de a Jesús. El orgullo es la marca distintiva de los demonios y también de las personas en las cuales habitan estos. 7. El Espíritu Santo nunca hace que nuestra mente quede en blanco. Él pone pensamientos en nuestra mente, mas no hace que se quede en blanco. Él quiere que nosotros llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10. 5. Y que en nosotros Dios produzca así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2. 13. El Señor quiere que colaboremos activamente con Él siempre. No tenemos que poner nuestra mente en blanco para que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Él es tan poderoso que puede supeditar nuestra mente activa en cualquier momento. Es este el aspecto en el que la mayoría de los creyentes cometen errores y caen víctimas del engaño, pues piensan que tienen que poner su mente en blanco para que el Espíritu Santo obre a través de ellos o para que les hable. Los demonios con frecuencia hacen que la mente del individuo quede en blanco.
Ellos operan mejor cuando la persona de manera pasiva los deja tomar control de su mente. Es por eso que la meditación orientalista y ocultista siempre incluye técnicas de relajamiento para poner la mente en blanco. A los demonios se les hace difícil supeditar una mente activa y vigorosa. Ellos siempre estimulan a las personas a que tengan lapsos de pasividad mental. 8. El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, pero su convicción no es destructiva. Él siempre conduce a la persona al arrepentimiento, al perdón, a la redención y a la paz. Los demonios harán una de dos cosas: ayudarán a la persona para que ésta justifique sus pecados, o harán que ella desarrolle un sentimiento de culpa destructivo y aplastante, y que no tenga esperanza de perdón ni de redención. El sentimiento de culpa demoníaco siempre viene acompañado del mensaje siguiente: no podrás ser perdonado. 9. El Espíritu Santo jamás nos dará ningún mensaje que contradiga la palabra de Dios. Los demonios tuercen y cambian la palabra de Dios y la sacan de su contexto con la finalidad de justificar el pecado. 10. Nunca podremos controlar al Espíritu Santo. Él obra cuando y como desea. Nosotros somos sus siervos. Él es el amo. Ejemplo: nosotros no podemos controlar cuando el Espíritu Santo nos hablará, o nos dará una vislumbre del mundo espiritual, o nos hará conscientes de la presencia de Dios, o nos sanará o nos dará discernimiento. El Espíritu Santo nunca hace lo mismo dos veces. Él rehúsa permitir que dependamos de ninguna rutina o rito. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Para provecho aparece una lista de varios dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 2.6, 11. Testifican de Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 2.4. Los espíritus demoníacos embaucan a los individuos en los que habitan para que piensen que los pueden controlar. Aquellos se harán presentes cada vez que la persona los invoque, curarán cuando la persona lo desee, y así por el estilo. A esos espíritus les gustan los ritos y las acciones rutinarias. Capacitan a las personas para que puedan ver cada vez más el mundo espiritual. Las falsificaciones demoníacas de los dones del Espíritu Santo estarán generalmente bajo el control del individuo, esto es, podrá sanar, profetizar, tener palabra de sabiduría, etc., siempre que éste lo desee. 11. El Espíritu Santo requiere que andemos por fe y no por vista ni tampoco por emociones. Por tanto, Él no nos proporciona visiones o emociones con frecuencia o de manera rutinaria. El Espíritu Santo no satisfará nuestros deseos carnales de obtener recompensas emocionales. Ya que debemos caminar por fe y no por vista, el Espíritu Santo raras veces nos permitirá ver el mundo espiritual, y con toda seguridad no de manera rutinaria, o cada vez que deseemos hacerlo. A los demonios les agrada mucho manipular las emociones humanas. A muchos los controlan al darles altos niveles de euforia o recompensas emocionales. A los demonios también les gusta proporcionarles a los humanos extremos emocionales. Los demonios con frecuencia ayudan a las personas a ver el mundo espiritual y, de ese modo, disminuyen la necesidad de estos de utilizar la fe. Las personas que tienen un guía espiritual demoníaco tienen frecuentes visiones y experiencias sobrenaturales. 12. Podemos contristar al Espíritu Santo si lo desobedecemos. Cuando lo hacemos, Él se retrae y no opera en nuestra vida. El Espíritu Santo jamás irá en contra de nuestro libre albedrío. Dios no desea títeres o autómatas. Los demonios castigan con rapidez a cualquiera que los desobedezca. Ellos son raudos en conquistar y controlar, y siempre intentarán usurpar el libre albedrío del individuo. A los demonios les encantan los títeres y los autómatas. 13. El Espíritu Santo nos ama y nos lleva a la vida eterna en la presencia de Dios. Los demonios nos aborrecen y llevan a las personas a la destrucción eternas separadas de Dios para siempre en el infierno. 14.
Jesús nos amó lo suficiente como para morir por nosotros, derramando su propia sangre, pagando Él mismo el precio de la purificación de nuestros pecados. Los demonios nunca han vertido ninguna cantidad de su propia sangre por la gente. Siempre demandan que las personas derramen sangre por ellos, enseñándoles que tienen que hacerlo con la finalidad de purificarse para que Satanás y los demonios las puedan bendecir. O, en el caso de cristianos, los demonios suscitan todo tipo de castigos autoimpuestos y, o, la adopción 6N de normas legalistas a fin de que Dios pueda bendecirlos. 15. Jesús pagó el precio por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Abrir paréntesis. Primera de Pedro las 3:18. Los demonios siempre demandan cada vez más sacrificios. Nunca se dan por satisfechos. 16. El Espíritu Santo nos da deseos de leer la Biblia. Los demonios tratan de evitar que la gente lea la Biblia. 17. El Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras, Juan las 14:26. Los demonios traen con UCI6N bloquean a las personas para que no entiendan las Escrituras. Dios no es Dios de Confusi 6N, Primera de Corintios las 14:33. 18. El Espíritu Santo nos estimula a orar. Los demonios entorpecen todas las oraciones genuinas. 19. El Espíritu Santo no es exhibicionista. A los demonios les agrada mucho dar espectáculos. 20. Cuando el Espíritu Santo transporta en espíritu a un creyente, él se ocupa y bien de su cuerpo físico. Apocalipsis 4, 2.1,2, 2 Corintios 12, 2.2,3, etc. Cuando un individuo se proyecta de forma astral al espíritu demoníaco que es dejado en su cuerpo físico para mantenerlo, no le importa en absoluto el cuerpo de esa persona. Es por eso que la proyección astral ocasiona un deterioro físico tan fuerte en la persona que la realiza. El cabello de la mayoría de la gente que lleva a cabo proyecciones astrales se torna canoso con gran rapidez. 21. El Espíritu Santo es un espíritu de veracidad. Él jamás miente. Todos los demonios son embusteros, y también lo son los individuos en los que habitan. 22. El Espíritu Santo requiere que utilicemos activamente nuestra mente para aprender. Nunca estará Él dispuesto a servir de banco de información independiente de nuestra mente. Los guías espirituales demoníacos están muy dispuestos a servir de banco de información para que la persona en la que habita no necesite en realidad aprender la información con su mente. Por ello, cuando alguien acepta a Jesús y saca puntapiés a su guía espiritual, cualquier información que ellos permitían residir en su guía espiritual se perderá inmediatamente y para siempre. 23. Demasiados cristianos cometen el fatal error de pensar que el Espíritu Santo vendrá y tomará control de ellos, de modo que no sepan lo que hacen o que no se controlen a sí mismos. Únicamente los demonios hacen tal cosa. El Espíritu Santo siempre exige nuestra colaboración activa y consciente con su voluntad. Cada vez que rindamos el control de nosotros mismos, les habremos abierto la puerta a los demonios para que entren a dominarnos. A los demonios les agrada mucho controlar a las personas en las que habitan. 24. El Espíritu Santo no desempeña el papel de adivino. Tampoco nos otorga a nosotros la facultad de adivinar. Mateo 6:34. Uno de los engaños más comunes de los guías espirituales demoníacos es darles a ciertas personas muchas falsas palabras de sabiduría, las cuales constituyen en realidad meras adivinaciones. Los demonios también proporcionan muchas profecías individuales que son en realidad adivinaciones. Las profecías en la Biblia son generalmente para todo el cuerpo de Cristo, raras veces son para individuos y, de hecho, no ocurren con frecuencia.